Hola, mi nombre es Eric Rolando Grimaldo Herrera. Voy a hablar de la práctica 5, que lleva por nombre de rectificador de onda. Esta práctica nos pide que hagamos el siguiente circuito multisim. El circuito es una fuente de voltaje alterna de 120 y 60 Hz, una resistencia de 1 ohm, 4 diodos de un N4148, un osciloscopio, un multímetro, dos capacitores y 10 resistencias de 330 microfarads. Lo primero es que observemos de la señal rectificada y tomemos el voltaje máximo del osciloscopio, o sea, el voltaje pico a pico que nos marca en el osciloscopio. Aquí ya lo corrí, es 15 puntos. Tenemos que empezar el circuito aquí y a correrlo. Aquí las resistencias las reduje a una sola, sumándolas, todas eran de 100, lo que daba 1000 ohms. Poner las 10 resistencias y solo puse una. Para checar el voltaje nos dice que es 9.498 volts y el voltaje pico a pico es de 15.5. Aquí también nos dice que es 9.5 el voltaje, que es muy cercano a lo que nos marca el multímetro. El de aquí con el de aquí. El punto 9 nos dice que con el multímetro digital midamos el voltaje de la corriente directa de la salida. El que 9.498 voltios es el que está aquí. Y ahora nos pide que conectemos el capacitor. Hagamos las mediciones de las resistencias de esta tabla, que son de 1000 hasta 100 ohms. Primero vamos a conectar el capacitor. Lo conectamos y nuevamente corremos el circuito. Altímetro y el voltaje pico a pico es 309 y 14.9, que es lo que nos marca acá el multímetro, el pico milivoltios. Solo que aquí se marca muy poco como es poca lo que se mide, casi no se logra ver. Ahí se logra ver un poco mejor. Ese sería el de 1000. Ahora haremos lo mismo, pero con ahora con el valor de la resistencia 900 ohms. Igual lo corremos. Nos da un voltaje 14.9 y el voltaje pico a pico sería de 300 milivoltios. Ahora haremos con 800. Esto lo haremos hasta llegar a 100 ohms. El voltaje
14.87 y el voltaje pico 370 milivoltios pico a pico, voltaje pico a pico. Ahora lo haremos con 700, 14.806 voltios y 4.8 voltaje pico a pico. Continuamos con 600, voltaje de 14.72 y el voltaje pico pico de 492 milivoltios. Ahora lo haremos con 500. Con 500 nos da un voltaje de 14.61 y un voltaje pico pico de 570. Ahora continuamos con 400 ohmios. Voltaje de 14.46. Voltaje pico a pico de... Ahora continuamos con 300. Voltaje de 14.22 y un voltaje pico a pico de 900. Con 200 nos da un voltaje de 13.82 y un voltaje pico a pico de 6. Para finalizar, terminamos con 100 ohms y un voltaje pico a pico de 2.16 voltios. Todos estos datos ya fueron vaciados aquí en la tabla. Y ahora nos pide que conectemos los dos capacitores en paralelo y midamos el osciloscopio y es lo que haremos. Para no conectar otro, lo que haré es cambiar el número de el valor aquí, que sería 660 microfarads. Modificamos aquí la posición y el error es que no había cambiado el voltaje de aquí, por eso me da diferente. Y así es como lo tengo en la imagen que está. Es un voltaje pico a pico de 155 y un voltaje de 14.9. El voltaje lo podemos ver aquí
en el multímetro, 14.91 voltios, lo cual es idéntico a lo que está aquí. Ya vaciamos los datos ahí. Y lo siguiente es que nos pide que con el multímetro al diodo, a los diodos, igual voltaje pico a pico. Tenemos el circuito. La tierra la conectaremos en la resistencia. Así quedaría. Y corremos de nuevo el circuito. Igual hay que modificar esto al valor que tenía antes. La gráfica nos debe quedar así. Y con esto finalizaríamos la práctica número, obteniendo 256 voltios pico a pico y 256 miliamperes. Yo soy Eric Rolando Grimaldo Herrera y es la práctica número 5.